Una de las cosas esperanzadoras que hemos descubierto es que cerca todas las intervenciones por la democracia, ¿no? Miren, ojo con esto, que han empezado en los pasados 50 años, ojo porque también lo detestan, ha sido resultado de las mentiras de los medios. Ojo con esto, piensen algo, amigos, porque estos que se han comentado, oye, pero si este tipo de filtraciones y demás, muchos de estos medios, el Financial Times, el New York Times, la revista Time, CNN, etcétera, cuando los liberan, ¿por qué ahí no pasa nada, verdad? ¿Qué pasa y cómo construyen ciertas narrativas? Creo que la gran mayoría de la gente pues se dio cuenta de muchas cosas que han estado sucediendo desde hace 4 años, ¿verdad? Mucho de lo que ha estado sucediendo en el contexto de la intervención en Ucrania, pues lo estamos viendo. Muchos hemos visto la verdadera cara de este portaaviones inundible, ¿verdad? Mira, estos medios de comunicación que hacen y no han impreso ninguna propaganda. Si ellos no hubiesen impreso ninguna propaganda gubernamental, bueno, los hubiesen parado. Pero ¿qué significa esto? Esto significa que básicamente las poblaciones no les gustan las guerras y a las poblaciones tienen que ser engañadas para caer dentro de las intervenciones por la democracia. A las poblaciones no van a ir voluntariosas con los ojos abiertos hacia una intervención por la democracia. ¿Qué va a pasar? Piensen en esto. ¿Qué está pasando en Reino Unido en estos momentos cuando empezamos a ver ya estos anuncios, esta propaganda de únete a la armada, ¿no? En estos anuncios, vaya, como dicen ahí, oye, miren, volvió la gente blanca a los anuncios, ¿no? ¿Y qué pasa? Ya, ahora sí, quieren que formes parte de, que decía Rishi Sunak ya la semana pasada, donde le decían, oiga usted, ¿cómo va a ser esto del servicio militar obligatorio? ¿Cómo lo va a poder hacer? Porque la gente no creo que vaya a querer estar dispuesta a estar ahí, ¿verdad? Y él decía, claro que podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque en Europa hacemos esto, se hace mucho de esta situación para que la gente pues acuda al servicio militar, ¿no? Y de manera obligatoria, si no, no van a poder tener licencias de conducir, no van a poder tener pasaportes y les podemos quitar el acceso al sistema financiero. ¿Se dan cuenta? Ojo, pero ¿qué va a pasar? Se viene Francia, amigos, se vienen las Olimpiadas, ya lo dijo el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos y el de Israel, ¿no? Va a pasar algo. Entonces se tienen que engañar a la gente para que éstas estén predispuestas y para ir a la guerra, ¿no? Así que si tenemos un muy buen ambiente de los medios de comunicación, también van a tener un medio ambiente pacífico. Mira, dice, yo los amo a estos Wikileaks. Ellos quieren distraernos de Wikileaks. Es asombroso lo que viene de ese medio. Lo que tenemos que hacer es darle una mirada a esto y ver lo que dice Bernie Sanders. ¿No? Todo lo que pasaba con esa señora y sus emails, ¿verdad? Que nos han ya dado serias situaciones importantes de los conflictos que hemos tenido. Y el Departamento de Estado. O sea, toda esta determinación para querer llorar y todo, pero no es mi ideal en la vida, ¿no? Pero al final, él incluso, y esto lo saca George Napolitano en un programa, decía, porque se vio con él y dijo, oye, ¿vas a cumplir tu palabra, tu promesa? ¿Y era cuál? Esta de sacar al público los documentos de JFK. Dijo, mira, si te contara lo que me mostraron, ¿no? Saben ustedes quiénes fueron, ¿verdad? Fue de ese mismo departamento, no puede liberarlos. Todos sabemos, bueno, Julian Assange viendo cómo Loret de Mola dice que el gobierno lo está persiguiendo.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, planea declararse culpable como parte de un acuerdo del Departamento de Justicia de Estados Unidos que le permitiría salir en libertad después de pasar 5 años en una prisión británica. Recibiría crédito por el tiempo cumplido en Reino Unido y será puesto en libertad. Se espera que regrese a Australia, ¿no? Ya está volando para allá, amigos. Vean esto. Aquí, ¿qué es lo que decía Scott Ritter, no? ¿Por qué le comentaba esta situación? Miren acá. Mira, el Departamento de Justicia de Trump procesó y encarceló a Assange, mientras que el Departamento de Justicia de Biden ahora lo está liberando. Estoy seguro de que a los que odian el estado profundo de MAGA les resulta fácil explicarlo. Scott Ritter le dijo porque él ha sido víctima igual. Mira, no le están liberando, se declaró culpable y eso no es justicia. Esto legitima todo lo que hizo Estados Unidos. Es bueno que Julian esté libre, pero esto no es una victoria para la causa de la libertad de expresión, ¿no? O sea, ahí está. Miren, lo rompieron hasta que consiguieron una confesión. Triste pero cierto, dice Scott Ritter, ¿no? Y acá le responde Michael Tracey diciéndole: es una semántica inútil. Assange fue literalmente liberado de prisión hoy, ¿no? Sí, en el sentido de la palabra lo liberan, de conformidad con un acuerdo de culpabilidad. O sea, pero si tú no cometiste el crimen. Bueno, que sus abogados solicitaron al Departamento de Justicia de Biden. Ese acuerdo fue otorgado y Assange será libre de regresar a Australia después de haber pasado los últimos 5 años en prisión, después que el Departamento de Justicia de Trump lo acusase. Y mira, aquí no. Semántica inútil. Claramente no entiendes nada acerca de cómo el sistema de declaraciones de culpabilidad corrompen la justicia, porque sí, a él también estuvo a punto de pasar, le estaban dando creo que más de 40 y tantos años, algo así, no sé dónde quedó. Pero Scott también publicaba esto, creo que es esto. Miren esto, aquí está, mira, vean esto. Mira, te olvidas de que me encarcelaron durante 3 años por un caso fabricado. Me amenazaron con 40 años de cárcel y luego me ofrecieron una declaración de no ir a prisión por una sola declaración de culpabilidad y lo rechacé. Me declararon culpable en un tribunal canguro, fui a prisión, pero nunca me declaré culpable de sus cargos falsos, ¿no? ¿Por qué? Porque él estuvo en contra de todo esto de la intervención en Irak, porque él sabía, él estuvo en este tema para el desarme de instrumentos de democratización masiva, él conocía, se enfrentó a todo este aparato y vean lo que le hicieron, ¿no? Nada más para que vayan viendo ahí todas estas cosas. Miren esto. Aquí está volando ya. Julian Assange está a bordo del vuelo 199 de VistaJet. Actualmente sobrevuela Afganistán en una ruta a Bangkok. Desde Bangkok va a volar a las Islas Marianas del Norte para poder declararse culpable antes de regresar a su país natal, Australia, ¿no? Ahí van viendo. Miren esto. Mira, ahora que Julian Assange ha salido en libertad, es muy importante compartir este clip nuevamente. Y es que Julian tiene que tener mucho cuidado. Ahorita van a ver por qué, amigos, porque de verdad esto se pone de color de hormiga, ¿eh? Tucker Carlson expuso que este aparato estaba planeado eliminar a Julian Assange. Tucker también revelaba que el director de la CIA lo había amenazado y dijo que era un crimen exponer a la CIA, eliminando a un presidente. Acuérdense, ¿no? Miren esto. Cometer un crimen. Él me está amenazando, ¿no? Y estaba en mi coche con mis perros, ¿eh? Nunca voy a olvidar esto. Y yo dije, ¿verdaderamente estás diciendo que revelar que el gobierno de Estados Unidos tiene un rol en la eliminación de un gobernador elegido, un presidente elegido democráticamente, decirlo esto, ese es el crimen? ¿Cuál es el verdadero crimen que actualmente se cometió al eliminar a un presidente? Lo estás, Mike Pompeo, el mismo personaje que amenaza a AMLO, a la nueva administración, de lo que puede suceder, ¿no? Ojo con eso, que ahorita lo vamos a ver. Hijos de su... Y no tuve ninguna respuesta para nada. Ojo, este hombre fue el que en una charla en una universidad les decía a todos: mira, nosotros, ¿qué es el trabajo nuestro? Mentir, robar, saquear, ¿no? Subvertir, tumbar gobiernos. Increíble la arrogancia de ese tipo de personajes. Y Mike Pompeo es el
que presionó a Trump para mantener esos documentos en secreto. Y ojo, porque eso también fue lo que comentaba George Napolitano. Él en persona fue que cuando se lo dijo Trump. No solamente fue lo que hizo Pompeo. Yo creo que Pompeo es una persona muy siniestra y un criminal. Claro que lo creo, porque los hechos lo sugieren. Él fue capturado en Yahoo News en una pieza hace unos años que salió, donde dijo: oye, Mike Pompeo está planeando eliminar a Julian Assange, que nunca fue cargado con un crimen en Estados Unidos como director de la CIA, y esto es ilegal, o sea, se te permite. Los empleados federales no se les permite ir eliminando gente. ¿Okay? Esa es la base aquí. Así que eso es quien es Mike Pompeo. Pero él de alguna manera intimidó a Trump para que no liberara los documentos. Ok, eso es todo aquello. Es un comportamiento criminal, ¿no? O sea, amigos, qué terrible. Pero eso es. Ya como último, quiero ponerles esto que ponen aquí Jeffrey Sachs. Miren esto. Mira, aquí lo que hay bajita la tenaza es que vivimos en un estado imperial donde los servicios de seguridad, la CIA, la Seguridad Nacional, el Consejo, el Pentágono, los contratistas de las grandes armas, ellos son los que determinan la política exterior, en la cual el Congreso casi está completamente subordinado por las grandes contribuciones, ¿no?, de estos, del complejo militar industrial. Así que nosotros vivimos en un estado imperialista en donde su política exterior no es donde se valora el pueblo estadounidense. Y cuando tú vives en esta clase de estado, la secrecía de todo es necesario para que el gobierno pueda decirnos mentiras todos los días. Y en dichas circunstancias, aquellos que se revelan las mentiras son entonces vueltos los principales enemigos, no aquellos que construyen las mentiras, no aquellos que dicen estas narrativas, pero para el punto de vista del gobierno son aquellos que exponen estas mentiras. Vean lo que le hicieron a Tucker Carlson. Él lo decía: oye, a ver, Mike Pompeo, me estás amenazando a mí, un periodista, y no estás viendo el verdadero crimen de haber eliminado a un presidente electo democráticamente de Estados Unidos por este aparato, y me estás diciendo a mí que estoy queriendo exponer esto que acabo de decir, ¿no? Es por lo cual Julian Assange estuvo haciendo y ha estado haciéndolo. Así que él es el enemigo número uno del gobierno de Estados Unidos, porque este gobierno de Estados Unidos no está interesado en nuestro derecho a saber, no está interesado en la primera enmienda, no está interesado en la verdad. Y es todo lo opuesto. Está interesado en tener estas narrativas que sean la única narrativa posible, ¿no? Piensen, ¿por qué cuando vemos estos otros canales en YouTube que tienen cientos de miles o millones de visualizaciones, siempre son los apegados a esta narrativa y sobre todo la subversión ideológica, ¿no? Donde pues hay una aquelarre en muchas otras cuestiones que no precisamente es esto, pero porque eso siempre se pone en todos lados, ¿no? Y cuando se habla con la verdad, cuando se exponen estos temas, ¿qué pasa? Uno de los puntos que me gustaría enfatizar acerca de Julian Assange es que por la razón de que él... nosotros entendemos las verdaderas raíces de la intervención democrática en Ucrania. Cómo es que esto fue una provocación y construcción de los Estados Unidos, sabiendo que lo hicieron, y nosotros lo sabemos también como Julian Assange, porque nuestro director el actual director William Burns en 2008 era nuestro embajador en Rusia, y él en su capacidad explicaba completamente por qué la administración de Bush, la cual después se convirtió en Obama, Trump y Biden, sus políticas para expandir a la OTAN hacia Ucrania,
iba a ser un desastre. Y él escribió un memorándum muy poderoso que tú y yo, todos el resto del pueblo estadounidense, nunca hubiésemos visto si no fuese por Julian Assange. Y ellos lo odiaron por eso. Sabemos la verdad. Y ese es el problema con Julian Assange, que está exponiendo las mentiras del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Nada más para que vean, amigos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué lo quisieron poner? Porque quizás para muchos no signifique mucho, no les importe si lo hayan liberado, si no lo hayan liberado, si es una operación psicológica, lo que quieran creer, pero al fin y al cabo, el haber adelantado, ¿no? Opuesto, mira, ¿para dónde va todo esto? Ahora, ¿cómo está William Burns, no? Claro, grandes paquetazos con lo que se va a retirar y demás, pero ¿a costillas de qué? En 2008, siendo embajador de Estados Unidos en Rusia, él ya les había advertido, esto va a llevar a un fracaso. ¿Cuántas veces se hablaba precisamente de esta situación, de que iba a ser una situación, es una línea roja? O sea, es como una vez más, ¿qué pasaría si hubiese bases chinas, rusas, en toda nuestra frontera norte, ¿no? Pegadito a ciudades importantes de Estados Unidos, y donde haya misiles de largo alcance, ICBM, etcétera, ¿no? ¿Creen que Estados Unidos en algún momento lo hubiese permitido? Claro que no. Jamás que nosotros nos uniésemos a ninguna pues alianza defensiva, ¿verdad? Imaginen este caso que siguen amenazando. Y vamos a ver esta ¿cómo se le dice? Debate que va a haber entre Trump y Biden. A ver qué van a decir, porque van a poner a México como el cochinito en todo esto. Y muy posiblemente vayan con el tema de invadir México, ¿no? ¿Qué pasaría si entonces decimos nosotros, oigan, pues queremos tener un socio que nos ayude en la defensa, ¿no? En prepararnos para lo que quieren hacer ellos, ¿no? ¿Qué pasaría si ellos se ofrecen y dicen, pues vamos a abrir un acuerdo defensivo? Obviamente no va a pasar, pero esto, claro que jamás lo permitirían. Y John Mearsheimer, ojo, se los voy a doblar al español, que es una de las mentes más brillantes. Vean. Mi nombre es John Mearsheimer y doy clases en la Universidad de Chicago. Mi área de experiencia son las relaciones internacionales. Me gustaría decir algunas palabras el día de hoy sobre el caso de Julian Assange. Y es que ya está a punto de término por la parte criminal de justicia británica, en la cual van a extraditarlo hacia los Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que iba a pasar. Actualmente, el día de hoy, dices, ok, ya, se llegó a esto. Pero, donde ha sido ya, pues, enjuiciado por el gobierno estadounidense y ya está en juicio. Yo le pido a la corte que no lo extradite y en su lugar que lo liberen. Yo lo que creo es que esto es un caso muy importante y déjenme explicar por qué. Para los que están empezando en esto, este caso involucra una gran variedad de documentos clasificados que fue Chelsea Manning, quien fue empleada del gobierno, que se los dio a Julian Assange, un periodista que estaba manejando Wikileaks, un sitio web bastante famoso que publicaba estos documentos clasificados y privados. Incluso aquí salía esta Denise Dresser como parte de las informantes del aparato de Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando querían hacer todo esto para al presidente de México? Bueno, actualmente, pero en aquel entonces ella estaba pasándole todos los datos, cómo era, quién era, qué perfil, ¿no? Para la embajada de Estados Unidos, nada más para que vayan viendo lo que salía en estas cosas, que no se supone que deberían de ver la luz del día. Manning fue capturada y castigada porque fue un empleado del gobierno, ¿no? En su momento se refiere a she, ¿no? Pero en su momento era he. El material fue clasificado por Assange. Pero Assange es un periodista y él no rompió la ley, como se ha estado hecho comúnmente para estos periodistas que revelan o sacan a la luz esta información clasificada que ha sido pasados a ellos por estos insiders del gobierno.
No, cuando dicen es que son mis fuentes, eso, etcétera, no puedo revelar mis fuentes y demás, ¿no? Ojo. Pero si los periodistas en Estados Unidos son enviados a la cárcel por haber publicado todos estos documentos clasificados, este material, pues las cárceles estarían llenas de unos de los reporteros más famosos que hemos tenido en Estados Unidos, y periódicos como el New York Times, el Washington Post y el Wall Street Journal. Pero por supuesto, esto difícilmente ha pasado, simplemente porque este tipo de periódicos publican estos materiales clasificados y difícilmente alguien va a la cárcel. Pero ¿por qué este es el caso? ¿Cuál es la verdadera razón para esta situación? Mira, los gobiernos de todo tipo e incluso las democracias liberales como Estados Unidos y Gran Bretaña algunas veces van a las líneas para tratar de esconder sus acciones o de que las políticas que ellos ejercen pues no salgan al público, que hace casi imposible para el público poder evaluar y criticar sus comportamientos. Y dado que los gobiernos en alguna vez actúan de manera tonta e imprudente, esta no es una muy buena situación. Así que una buena tradición se ha empezado a desarrollar sobre el tiempo en Estados Unidos, en donde estos insiders están filtrando información acerca de las políticas clasificadas a los periodistas, que publican esta información para que el público pueda evaluar esto y presionar duro contra estas políticas que están pues guiando malamente al país, ¿no? Y así uno de los casos más famosos, este fenómeno involucra a los papeles del Pentágono famosos, que tienen un estudio multivaluado de lo que ha hecho Estados Unidos en el mundo y sobre todo en Vietnam en los 64-65 y en la escalada de todos los subsiguientes años. Daniel Ellsberg, quien fue un insider y tenía acceso a este material clasificado, pues él filtra los papers en el 79 al New York Times, que subsecuentemente publicó. Y la historia en esos documentos empezaban a hacer todas estas cosas que bajo la administración de, creo que es Lyndon Johnson, habían estado diciéndole al pueblo americano acerca de las políticas estadounidenses en Vietnam. En muchos de los casos de ese momento, que ciertamente desde entonces ambos, Ellsberg y el New York Times, habían desempeñado un servicio público bastante importante, exponiendo a esta política en bancarrota, que estaban haciendo una intervención por la democracia en la cual los Estados Unidos no podían ganar. Y Ellsberg no fue a la cárcel a pesar de haber filtrado esta información clasificada, pero ahí parecía en su momento que debería de haber sido mandado a la cárcel, pero ciertamente nadie en el New York Times se fue a la cárcel, porque una vez más los periodistas no van a la cárcel por publicar información clasificada en los Estados Unidos. Y es muy importante recordar de que en el caso de Julian Assange, él no es el equivalente a Ellsberg, porque él no fue un insider que filtró la información. Chelsea Manning fue el insider. Assange fue el equivalente del New York Times, y por eso él no debe de ser extraditado para que se pueda poner en juicio en los Estados Unidos. Y no es algo sorprendente que los líderes del gobierno no les gustan las filtraciones, a menos de que ellos sean los que las filtran, que frecuentemente es lo que hacen, y así ellos están inclinados muy fuertemente para castigarlos, e incluso en ocasiones para castigar a los periodistas que publican estos materiales filtrados, como es el caso para Assange. Esto es un juego libre para los gobiernos ir en contra de estos filtradores, pero lo que no es aceptable es que vayan en contra de los reporteros.
De hecho, fue directamente una represión a la libertad de prensa, que es esencial para los gobiernos y hacerlos poder hacer pagar las consecuencias de estas políticas malas. Y de hecho, una de las principales razones de que el gobierno estadounidense ha estado tan determinado de poner tras las rejas a Assange es que él ha expuesto muchas cuestiones de lo que han hecho los hacedores de política, y eso es mejor para el bien, y es esencial para que una democracia liberal como Estados Unidos pueda funcionar tan eficientemente y sabiamente como sea posible. Así que hay dos puntos finales. En primero, es importante enfatizar de que nadie fue lastimado por los documentos que Assange publicó. Nadie de sus vidas haya sido puesta en peligro por lo que ha estado escribiendo Wikileaks, y ciertamente nadie fue eliminado. Pero lo que sí es seguro es que este tipo de acciones de muchos tomadores de políticas de Estados Unidos fue expuesta por lo que hizo Assange. Pero eso, en mi opinión, eso es para lo mejor. Y en segundo, Assange ya ha pagado un gran precio por sus acciones. Efectivamente ha estado en prisión durante años, y enviándolo hacia Estados Unidos, donde posiblemente ya se ha puesto en prisión y se ha enviado a un muy largo término en la cárcel, sería el caso de un castigo bastante cruel e inusual. Para todas estas razones, yo respetuosamente le pido a la alta corte británica que no extraditen a Assange hacia los Estados Unidos. Y en mi opinión, eso claramente sería la decisión correcta. Gracias, ¿no?